Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Gerardo Fache y el día de hoy revisaremos el tema demografía y epidemiología del envejecimiento en Chile. Como hoja de ruta, revisaremos aspectos demográficos y después se realizará una caracterización de la persona mayor desde aspectos sociales, biomédicos, mentales y funcionales. Lo primero a reconocer es cómo se ha producido un cambio sustancial de la forma de la pirámide poblacional de Chile, desde una figura progresiva como la que vemos en 1992, a lo que hoy día se ve en 2021, con una estructura regresiva, con una base achatada principalmente, como consecuencia de una disminución de la tasa de natalidad y un crecimiento sustancial que se ha dado principalmente en la población sobre los 60 años, tanto en hombres como mujeres. Y eso, desde el punto de vista de la transición demográfica, nos posiciona en lo que se llama un envejecimiento avanzado, en donde se ven tasas globales de fecundidad que son menores que las de reemplazo y que da como reflejo que hoy día tengamos una población de personas mayores de aproximadamente un 17%. Importante es reconocer que la realidad de las personas mayores, por lo tanto, en un país de más de 19.600.000 personas, que más de 3.45 millones de ellas corresponden a personas sobre los 60 años. Al analizar el crecimiento de la población de personas mayores de 60 años, vemos como progresivamente desde el año 92 al 2021 se ha ido de manera muy significativa aumentando esa proporción desde un 9,5% hasta las cifras actuales que superan el 17,6%. También vemos cómo esto ha sido expensas de una disminución también progresiva desde ese mismo periodo de tiempo de la población entre 0 y 14 años y también con un crecimiento en el grupo entre los 15 y 69 años, pero en una magnitud bastante menor. Cuando revisamos ahora la esperanza de vida al nacer desde el año 92 al 2021, vemos como tanto en hombres como en mujeres se ha ido produciendo también un crecimiento muy marcado y podemos ver en hombres, por ejemplo, cómo esto ha aumentado desde los 71 años hasta los 78 años actuales y en el caso de las mujeres desde los 77 años hasta cifras que casi se acercan a los 84 años. Y eso hace que hoy día la expectativa de vida en la población chilena esté muy cerca de los 81 años. Cuando hacemos un análisis ahora por quinquenios, o sea, con estratos de 5 años, desde los 60 años en adelante, vamos viendo donde prácticamente en cada uno de ellos se ve un aumento de lo que ha sido la realidad del 2002 al 2017. Y si nos concentramos en el grupo sobre los 80 años, nos damos cuenta que ese es el grupo que sustancialmente o de manera proporcional ha crecido más. Y así para darles una cifra para que vean cómo hoy día la realidad de nuestro país es un país totalmente envejecido, viven en nuestro país más de 5.000 personas sobre los 100 años. Al analizar el porcentaje de personas mayores por región, vemos que esto se concentra en algunas de ellas de manera más sustancial. Y pudiéramos ahí reconocer la región de Valparaíso y la recientemente también registrada región de Ñuble, que son las que hoy día concentran una población de personas mayores que alcanza casi el 19%. Evidentemente esto significa un desafío muy significativo a nivel regional para poder hacer frente a situaciones donde vemos donde pueden existir diferencias entre cada una de estas regiones, entre las diferentes necesidades y la posibilidad de acceso, por ejemplo, a que las personas tengan las atenciones que ellos requieran. Lo que sí se ve de manera transversal que desde el 2002 a la fecha, en todas las regiones ha habido un crecimiento bastante significativo. Y una de las maneras de poder analizar o también ver reflejado este crecimiento es a partir del análisis del índice de envejecimiento que hace una suerte de relación o un cociente entre el grupo de personas mayores con relación
con las personas menores de 15 años. Aquí vemos dos formas cómo se puede analizar esto. El punto de corte puede estar, como se ve a la izquierda, desde los 65 años y más. A la derecha lo ven ustedes con un punto de corte de 60 años. Independiente de cómo uno haga esa relación, lo que sí es evidente que hay un marcado aumento eh, en beneficio del grupo de los que son las personas mayores, donde ya se superó esa relación en lo que se ve en el gráfico eh, entre el grupo de las personas mayores de 65 y los menores de 15, que es en el punto de los 100, ¿no es cierto? Y ya se espera que esa cifra siga progresivamente creciendo, por lo cual aquí hay que ser conscientes cómo nuestro país ha ido envejeciendo y es el reflejo también de lo que veíamos antes en estas definiciones de la transición epidemiológica. Y vamos viendo cómo esa misma situación también a nivel país, en las diferentes regiones, ha ido progresivamente haciéndose también muy evidente. Vamos a entrar ahora a hacer una caracterización analizando cada uno de estos diferentes determinantes de la evaluación geriátrica integral, eh, con el objetivo de irles dando ahí sustratos para ir viendo cómo desde el punto de vista epidemiológico son las personas mayores en Chile. Desde la perspectiva social, lo primero que vamos a revisar se relaciona con el nivel educacional y ahí vemos donde hay un porcentaje aproximadamente entre un 5 y un 6% de personas que nunca asistieron al colegio. Eso es lo que hoy día determina que la cifra de analfabetismo aún se mantenga cercana al 8%, porque también hay grupos que asistieron a atención básica y no se cumplieron ahí los objetivos como para poder eh, calificarse como una persona letrada, por ejemplo. Y es así donde vamos viendo donde el grueso de la población de personas mayores, prácticamente la mitad, cumplió lo que es la escolaridad básica o primaria, antiguamente llamada preparatoria, y un grupo que es prácticamente un tercio de ellos cumplió lo que es la educación secundaria, que en muchos casos involucraba también lo que era la actividad o la formación técnica. Y se ve un quiebre bastante marcado en el grupo de las personas mayores que siguieron a estudios superiores, donde definitivamente esos son cifras mucho menores. Con respecto al estado civil, vemos que la gran mayoría de las personas mayores se encuentra casada eh, y donde quizás vemos las mayores diferencias entre hombres que están a la izquierda y mujeres que están a la derecha es en la proporción de personas viudas, donde 3 veces más mujeres se encuentran viudas con respecto a los hombres. Cuando uno analiza también estas variables desde otras perspectivas, también esto tiene interesantes aspectos, por ejemplo, desde el punto de vista pronóstico. Los hombres tienen muy malos resultados epidemiológicos cuando quedan viudos. En cambio, las mujeres, que es una proporción mucho mayor, como vemos acá, tienen capacidades mucho mejores de adaptarse a esa situación vital y no tienen, por lo tanto, tantas complicaciones y la expectativa de vida después del evento de una viudez es bastante mayor que lo que ocurre en los hombres. Y vemos también que el porcentaje de solteros también es mucho menor en los hombres. Y en general lo que se ve que habitualmente una vez que, por ejemplo, fallece su cónyuge o se separan, en general los hombres buscan otra pareja y eso evidentemente también desde el punto de vista sanitario les da mejores resultados clínicos. Desde el punto de vista laboral, lo que es evidente observar acá que la gran mayoría de ellos están en un proceso ya sea de jubilación o de pensión, eh, y eso también se ve una relación que en la medida que envejecen más esas cifras son mayores, pero sí también se ve que casi un 30% de ellos tienen que mantenerse en alguna actividad remunerada, y eso no necesariamente viene de la mano de algo que hagan de manera voluntaria, sino que en muchas ocasiones es por necesidad. Y esto se relaciona con lo que se ve en esta diapositiva, en donde vemos que los ingresos en personas mayores son menores que en población más joven. Esto es aún más dramático en el caso de las mujeres, donde esas cifras son aún más pobres. Y esa pobreza no solamente es económica, ahí lo que ustedes ven en los gráficos de la derecha, el de más a la izquierda muestra que no necesariamente esta situación sea peor en las personas mayores, pero la pobreza en general
que afecta a las personas mayores es multidimensional. Y ahí aparecen las diferentes dimensiones con los indicadores que permiten analizar esto y vemos que es muchísimo más complejo que lo netamente monetario, determinantes educacionales, de salud, de ambiente, que van a ir mermando las capacidades de poder tener bienestar. Y es lo que a la larga va determinando peores resultados también sanitarios. Cuando analizamos, eso sí, que esta es una situación que muchas veces hay desconocimiento en este aspecto, la gran mayoría de las personas mayores son propietarios de su vivienda. Y lo que ocurre más frecuentemente, a diferencia también de lo que muchas veces se ha planteado, que son más los hijos que se van a vivir con sus padres que la situación opuesta. Y es una situación que también en el tiempo, y ahí vemos en el gráfico de afuera, que desde el 90 hasta el 2017, también la proporción de hogares en los cuales el jefe de ese hogar, jefe o jefa, es una persona mayor, ha ido también aumentando. Pero por otro lado, la sensación de bienestar social, específicamente analizando la variable, por ejemplo, de cuán consideradas se encuentran las personas mayores con respecto a lo que es su entorno social en general, eso es bastante pobre y esto se ve de manera bastante explícita en los resultados de la sexta encuesta nacional sobre inclusión y exclusión. Y lo que se muestra más abajo también es interesante porque ahí se trató de analizar quiénes debieran ser los responsables respecto a quizás conducir las medidas para que haya un mayor bienestar. Y lo que se ve aquí es que el empoderamiento propio de las personas mayores para ser ellos motores de este mismo bienestar es más bien bajo, menos de un 30%. Y se migra o se transfiere ese rol principalmente a la familia. La autoridad política o gubernamental tiene también un rol significativo, pero tampoco tan sustancial. Y eso también es el reflejo de cómo vamos viendo de quienes asumen la responsabilidad de los cuidados y de las atenciones en la medida que empiezan a aparecer más necesidades. Entremos ahora al ámbito biomédico y quizás la primera forma de poder analizar esto pudiera estar vinculado con lo que es la misma percepción de las personas con respecto a su salud. Y aquí vemos que las mujeres tienen una percepción peor de cuál es su situación sanitaria, eso especialmente se ve también eh, reflejado en el grupo de las personas sobre los 70 años. Y hay algunas hipótesis que han tratado de explicar esto, algunas de ellas la que se menciona acá, por ejemplo, que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, lo cual concentra más personas en ese rango de edad. Y también otro elemento interesante que se ve aquí reflejado, que hay una relación también entre quienes tienen una mejor nivel educacional, con mejores también eh, resultados en su autopercepción de salud. Eh, por lo cual ahí vamos viendo también cómo se cruzan estos determinantes que vimos recién desde el punto de vista social en lo que tiene que ver con lo sanitario. Otro elemento también que acompaña con frecuencia a las personas mayores es tener que enfrentar más problemáticas de salud. Y aquí vemos un listado de cómo muchas de estas condiciones eh, han sido ya aquí levantadas como frecuentes y como realidades que tienen que convivir frecuentemente eh, el grupo de las personas mayores. Aquí en la misma encuesta nacional de calidad de vida en la vejez se les preguntaba a las personas si han tenido alguna de estas problemáticas y ahí vemos las que en general somos más conscientes, como la hipertensión, dislipidemia, diabetes, y las patologías osteoarticulares tienen un impacto muy relevante. Esto después cuando se ha analizado específicamente con el análisis directo de estos parámetros, se ve también que hay una correlación cercana entre las prevalencias que ustedes ven acá y las prevalencias específicas de las enfermedades. Cuando miramos ahora las principales causas de muerte en las personas mayores, quizás lo más interesante que les quería mostrar en este gráfico se da en el comparativo entre lo que ocurría entre el 2010 y el 2019, entre las dos principales causas. Y ahí vemos cómo, si bien es cierto, históricamente las enfermedades del sistema circulatorio han sido
por lejos las más prevalentes, vamos viendo cómo progresivamente las enfermedades oncológicas han ido aumentando. Y hoy en día es prácticamente equivalente la proporción entre ambas, inclusive en algunas regiones del país eh, la relación se ha ido invirtiendo. Y también hacer mención en lo que aparece ahí en este tercer lugar, que son las enfermedades del sistema respiratorio, y hay que reconocer que no solamente aquí, como ocurre en las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores, estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí también se incluyen las enfermedades infecciosas que afectan desde el punto de vista respiratorio y que siguen siendo todavía una causa importante de mortalidad. También se hace interesante reconocer que el gran porcentaje de las personas mayores se atienden en el sistema público, en el Fondo Nacional de Salud. Esto no es una cosa exclusiva de las personas mayores, ahí vemos como toda la población, ahí se ve el grupo entre 0 y 59 años también, en su mayoría se atiende en FONASA, pero ese porcentaje es aún más alto en las personas mayores. Y ahí se ve lo relevante que esto implica, en especial ahora que estamos en un escenario donde se está revisando cómo va a ser nuestro nuevo sistema de salud y que evidentemente tiene que considerar este grupo tan significativo de personas y de qué manera se van a ir logrando enfrentar esas necesidades que este grupo tiene. Ahora vamos a ir revisando algunos factores, condiciones, hábitos que son importantes como determinantes de salud y vamos a ir viendo cómo se expresan en los diferentes grupos poblacionales, específicamente ahí y su relación con los mayores. Por ejemplo, aquí vemos la realidad de los fumadores, vemos que el hábito tabáquico es una situación que lamentablemente afecta muchísimo a la población en general, concentrándose primariamente o principalmente en el grupo entre los 20 y 30 años, y con cierta estabilidad en las edades hasta los 64 y se ve progresivamente casi un tercio de la población eh, sobre los 65 años eh, con respecto al grupo anterior, por lo cual aquí se ve una disminución significativa en este hábito. Con respecto al consumo de alcohol, también se ve una disminución relacionada con los años, también con un grupo principal entre los 20 y los 29, con una suerte de estabilidad entre los 30 y los 64, y prácticamente un tercio de esa proporción se mantiene sobre en el grupo de los 65 y más años. Una situación diametralmente distinta se ve en el caso de la hipertensión, donde ahí se produce un quiebre muy significativo desde los 44 años, cuadriplicándose el riesgo hasta los 64 años y ese riesgo todavía aumenta más, siendo altísimo en el grupo de los 65 y más. La diabetes también aumenta en la medida que la población envejece, no en una proporción tan significativa como veíamos en la hipertensión. Quizás la cifra a recordar acá, que aproximadamente un 30% de las personas de 65 y más años son diabéticas. Y otra de las pandemias quizás más relevantes por el tremendo impacto que tienen una tremenda cantidad de dimensiones sociosanitarias se relaciona con el sedentarismo. Aquí vemos que es una pandemia que transversalmente afecta a todos los grupos etarios, pero son las personas mayores en donde esto se ve de manera más sustancialmente reflejado con cifras que superan el 94%. Si bien es cierto, entre la encuesta nacional de salud del 2009-2010 con respecto a la del 16-17 se ve una pequeña disminución, esa diferencia no es significativa y habla todavía de tasas altísimas de sedentarismo. La estrategia habitual que tenemos como respuesta sanitaria a las problemáticas de salud que empiezan a acumularse a lo largo del tiempo es el consumo de medicamentos. Y eso viene también trayendo como consecuencia la presencia de síndromes geriátricos como la polifarmacia. Y aquí en estos dos gráficos vemos primero a la izquierda en la encuesta de calidad de vida en la vejez del 2019 cómo la realidad de las problemáticas vinculadas al consumo de fármacos es algo que encuesta a encuesta se ha mantenido sustancialmente alto y en general aumentando la proporción de personas que consumen más medicamentos y reduciendo las que consumen menos.
Y a la derecha vemos cómo esto se hace evidente en uno de los síndromes geriátricos que es la polifarmacia, aquí definida como el consumo de 5 más principios activos, donde se ve de manera pero muy significativa el aumento que se da en el grupo de 65 años o más, inclusive produciéndose un aumento entre las distintas encuestas de las distintas versiones de la encuesta nacional de salud y también siendo algo mayor en el grupo de las mujeres con respecto a los hombres. Y una de las variables que últimamente se han incorporado en el análisis de determinantes sanitarios se relaciona con la sexualidad, un problema tabú, que habitualmente tenemos también poca formación con respecto a cómo aproximarlo, pero que aquí en la encuesta de calidad de vida en la vejez ya se ha levantado desde las últimas dos versiones y se ve que es una problemática, que para más del 60% es un tema que los importa y cuando se analiza también hay una serie de ahí de subanálisis que uno puede ir revisando con respecto a por qué se producen diferencias por género, como aparece en el gráfico de más abajo, y cómo también otros determinantes sociales y sanitarios van a ir teniendo un rol o un efecto en cómo esto puede ir adquiriendo una significancia o un impacto mayor en una persona que en otra. Y desde la perspectiva mental vamos a centrarnos específicamente el día de hoy en lo que son los trastornos cognitivos. Y aquí vemos cómo en la medida que las personas mayores envejecen, la prevalencia va creciendo de manera sustancial y eso se da a toda edad y en todos los géneros. El crecimiento tenía una tendencia relativamente estable entre los 60 y los 75 años, pero ahí se ve cómo se produce un quiebre en esa pendiente muy marcado desde los 79 años y eso es lo que determina que entre los 85 y más años, entre un 35 y un 50% de las personas mayores pueden presentar un trastorno cognitivo. Vamos a hablar ahora de funcionalidad. Y en ese sentido lo vamos a diferenciar principalmente en dos grandes categorías. Una se relaciona con la discapacidad y ahí vamos a tomar esta definición que se utilizó en la encuesta nacional de discapacidad y dependencia, cuyos resultados salieron hace poco, y donde se habla que es un constructo en el cual se hacen cargo de las diferentes situaciones que van a determinar un déficit en lo que es la salud de la persona y que va a estar relacionado con cómo esa persona no va a poder hacer las mismas actividades y estas restricciones van a afectar lo que es su participación social. Y ahí vemos que en la medida que las personas envejecen va aumentando el porcentaje de personas que presentan discapacidad y en el grupo específico de las personas mayores se ve de manera muy sustancial que es la discapacidad severa la que principalmente se ve triplicando las cifras de lo que se ve con discapacidad leve o moderado. Y algo más arriba, algo más pequeño, se ve que la proporción de mujeres también con discapacidad es mayor con respecto a los hombres. Y la otra forma que quería que revisáramos, esta arista funcional, se relaciona con la dependencia. La dependencia quiero que la entendamos también con esta definición de la ENDIDE, donde hay dos ámbitos aquí a resaltar. Y se ve reflejada una limitación que la persona va a tener para hacer algunas actividades, principalmente vinculadas con problemáticas de salud y cómo éstas interactúan con el contexto ambiental donde esa persona se desenvuelve. Y como segundo ámbito que tiene que estar presente es que esto va a venir de la mano de la necesidad que aparezca un tercero que ayude con el cuidado de esta persona para de una u otra forma cubrir las necesidades que no se pueden ahí realizar de manera independiente. Y ahí quizás resaltar, bueno, lo primero que también era esperable y que es similar a lo que ocurría con la discapacidad, a medida que la población envejece va aumentando ese porcentaje y van ahí produciéndose estas diferentes dimensiones de dependencias en dimensiones leves, moderadas y severas. Pero ahí lo que quisiera resaltar es lo que aparece ahí en rojo. En general, la percepción es que la medida que envejecemos, la gran mayoría de las personas mayores van a ser dependientes. Y la realidad
es que prácticamente el 78% de las personas mayores son completamente autovalentes. Y eso evidentemente es algo que se aleja de la mirada habitualmente edadista y discriminatoria de lo que significa la vejez. Ahí se ve que hay un porcentaje de personas que sí presentan distintos grados de pérdida de su autovalencia, pero el grueso de las personas mayores hoy día son completamente independientes. Bien, y con esto terminamos la clase de hoy. Y ahí podemos destacar primero que estamos frente a un país envejecido y este es un país envejecido que va a seguir envejeciendo en el tiempo. También revisamos que hay muchos de estos determinantes biológicos que revisamos el día de hoy que están relacionados con la edad, o sea, en la medida que la población envejece se presentan con mayor prevalencia. Y eso evidentemente nos pone desafíos muy marcados en distintas dimensiones y que entendiendo que hay una tremenda heterogeneidad en las personas mayores nos obliga a ir generando dispositivos sanitarios y también desde el punto de vista formativo para poder dar el ancho a las necesidades que van a ir apareciendo. Y también vimos, y quizás el mejor ejemplo de esto era el porcentaje de personas que son completamente autovalentes, que la mirada hoy día de la vejez es negativa y se presta para muchos estereotipos y miradas que son discriminatorias, edadistas, y lo importante es que tengamos los elementos técnicos para combatir esas miradas que no hacen más que hacer daño y al final retardan y lo que son buenas prácticas que van a ir en beneficio de las personas mayores. Así que la invitación es a combatir estas miradas edadistas y entender que la vejez es parte de la vida y que no existe una sola forma de envejecer y hay que reconocer y ser capaz de identificar esas diferentes formas en cuales se está dando este proceso y nuestro desafío es poder ahí tener las habilidades para poder dar cuenta de esas diferencias y poder dar la mejor respuesta según lo que esa persona que tengamos al frente necesite. Muchas gracias.